Damos inicio. A ver, a ver. Permíteme un instante, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Ya estamos, ¿no? Gobierno de Alberto Fujimori o los gobiernos de Alberto Fujimori hasta el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Está muy bien? Avancemos, por favor. Antecedentes. ¿Ya? Antecedentes. En 1990, el candidato de mayor favoritismo o con posibilidades de ganar era Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa había fundado primero el Movimiento Libertad, a finales del gobierno de Alan García, ¿no? El Movimiento Libertad. Es cuando Alan García había intentado estatizar la banca. Alan García intentó estatizar la banca, pero resulta que Vargas Llosa llegó y dio discursos diversos defendiendo la libertad, la propiedad privada, y al final no se estatizaron los bancos. Por ahí, como el gobierno de Alan García terminaba y todo el mundo decía que con esa hiperinflación la economía peruana pues había quedado muy mal, entonces todos querían un cambio. Y justo el eslogan de ahora la candidatura de Vargas Llosa era ese, pues el gran cambio, mira, ve. Y le llamó Fredemo. Su símbolo era la escalerita, mira, ahí está, mira, fíjate, ve, en el afiche. Ese es un afiche de la época de la candidatura de Vargas Llosa, década del 90. El actual premio Nobel fue candidato a la presidencia. Para eso, él se juntó con Acción Popular de Belaúnde y el Partido Popular Cristiano del señor Luis Bedoya Reyes. Así que, señores, era la candidatura más fuerte. Había otros candidatos, pero no tenían mucha, eh, digamos, atracción, ¿no? La gente estaba decepcionada de los partidos tradicionales, los partidos clásicos, el APRA, el socialismo. La gente estaba decepcionada. Por eso que veían a Vargas Llosa como un posible candidato importante, porque él no era político, pero era un intelectual, no era un académico, un gran escritor. Por eso que algunos lo veían como alguien que inspiraba respeto. Sin embargo, lo que en la opinión pública se empezó a hablar es que a esa candidatura se le daba demasiada importancia y ya los otros candidatos casi ni les hacían caso. Los medios de comunicación diversos, canales, radio, periódicos, le daban bastante cobertura a la candidatura de Vargas Llosa, bastante cobertura, a tal punto que algunos empezaron a decir, uy, Vargas Llosa va a ganar, pero tranquilito, ¿ah? Seguro gana con 70%, seguro gana. Así que algunos empezaron a quejarse diciendo, ¿por qué los canales casi todos lo invitan a Vargas Llosa y a los otros candidatos casi ni los entrevistan, no le dan mucha oportunidad? ¿Qué pasa? Pues la gente empezó a reclamar, ¿no? Había dos programas muy importantes en esa época. No sé si ha escuchado hablar usted de un programa llamado Trampolín a la Fama, de Augusto Ferrando. Programa antiguo, Trampolín a la Fama. Otro programa era un programa de la señora Gisela Valcárcel, ¿no? Aló Gisela, el famoso Aló Gisela.
El programa de Trampolín a la Fama, un programa de concursos, también iba la gente y cantaba, ¿no? Cantaban. Programa bien sintonizado, ¿ah? Ese programa debe recordarlo mucho tus padres, ¿no? Bueno, yo era muy joven aquel entonces, ¿no? No, no, para el 90 ya tenía mis 18, pues. Claro, claro. Para el año 90 yo tenía mis 18 años, más o menos, ya. No estaba tan joven, profe. Es verdad, es verdad. Pero lo que vamos a ver a continuación es que los programas dijeron, no, nosotros no tenemos favoritismo por nadie. Vamos a invitar a todos los candidatos. ¿Cómo es posible que digan eso? Y así que empezaron a desfilar candidatos, pues. De los candidatos de los partidos tradicionales y un candidato que nadie, francamente, no lo conocía, ¿no? Alberto Fujimori, con su agrupación Cambio 90. Franco, que no lo conocían, excepto en el mundo académico, porque él era profesor universitario, pues. Enseñaba en la Universidad Agraria, ¿te das cuenta? Entonces, en el mundo universitario sí lo conocían, pero así el público, noticias, no, muy poco, ¿ah? Por eso que la candidatura de Fujimori al principio era una candidatura, sinceramente, con pocas posibilidades. Cuando había encuestas, ya que si Fujimori sacaba 2% era bastante, ¿ah? En serio. Por eso que la candidatura de Vargas Llosa era una candidatura bien fuerte. En serio, Vargas Llosa debió ganar tranquilito. Pero, hubo algunas preguntas, como ¿cuáles, profe? A los candidatos le decían, a ver, usted dice que quiere ser presidente, a ver, díganos, ¿cómo va a ser para acabar con la hiperinflación del gobierno de García? A ver, ¿cómo va a arreglar usted la economía? A ver, ¿qué va a hacer para arreglar la economía? Ah, esa pregunta sí estaba difícil, ¿ah? Y Vargas Llosa empezó a decir que iba a aplicar unas medidas de shock, unas medidas de ajuste económico, que era la única alternativa para salir de esa crisis, que era recomendación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En realidad Vargas Llosa estaba siendo honesto. Cuando a Fujimori le preguntaban acerca de qué iba a hacer para acabar con la hiperinflación, Fujimori decía, mi equipo de trabajo, mi plan económico, verá por la gente más pobre, más necesitada. Pero eso no respondía a la pregunta. La gente quería saber cómo lo vas a hacer, qué tipo de medidas vas a aplicar. ¿Harás ajustes económicos? ¿Aumentarás impuestos? ¿Reducirás tal cosa? Todo eso se tenía que explicar. Y Vargas Llosa lo empezó a explicar. Los partidos que no tenían ninguna posibilidad de ganar empezaron a decir, Vargas Llosa va a aplicar medidas, pero que favorecen a los ricos, que favorece a la gente de poder. Esas medidas van a matar de hambre al pueblo. Uy, la gente se empezó a asustar, ¿ah? La gente se empezó a asustar porque la gente dijo, no, Franco, Vargas Llosa quiere arreglar la economía, pero aplicando ajustes, ajustes fuertes. Y en serio, empezó a disminuir en sus encuestas. No mucho, pero curiosamente, Vargas Llosa empezó a bajar en su encuesta y Fujimori empezó a subir. Porque la gente ahora empezó a decir, no, voy a votar por el chinito, voy a votar por el chinito. Pero ¿por qué la gente decía eso? Porque la gente honestamente estaba decepcionada de lo que habían sido los partidos tradicionales, pues. Los partidos con más historia habían tenido gobiernos terribles. Por ejemplo, el APRA, pues, con Alan García, había gobernado o no. El APRA, que era un partido histórico, con un candidato como Alan García, que en su oratoria deslumbraba a todo el mundo, en la práctica nos dejó muy mal económicamente. Pero ese caso era el único problema del Perú. Perú tenía otro problema muy serio, el terrorismo, los movimientos subversivos, cada vez crecían más. Aparte,
Perú había heredado crisis vinculadas al fenómeno del Niño, a la guerra con Ecuador y otros factores. Por lo tanto, amigos, fuera Vargas Llosa o Fujimori, iba a tener una tarea bien fuerte por arreglar, ¿ah? Pero veamos qué va a pasar. Resultados de la primera vuelta. Sorpresa total. Fujimori pasa a la segunda vuelta. Aunque Vargas Llosa ha quedado primero, no ha alcanzado el 50%. Tiene que ir una segunda vuelta con Fujimori. Y aquí tenemos la foto del momento en la que se produce el primer debate presidencial de la historia peruana. No es broma. Este fue el primer debate presidencial, porque todo el mundo decía, queremos un debate. Muchos decían, queremos verlo debatir. Y los pronósticos eran que Vargas Llosa se iba a lucir, pues, ¿sí o no? La gente decía, uy, en ese debate, Vargas Llosa, por algo es un intelectual, que es un escritor, ¿sí o no? Pero algunos se olvidaban que Fujimori era profesor universitario. ¿Mm? ¿Ustedes creen que Fujimori no sabía hablar? Si era profesor universitario. Así que Fujimori aceptó el debate. Uy, uy, uy. Y en el debate se dijeron de todo. Un mini resumen, pero fue un mini resumen. En el debate, por ejemplo, le preguntaron a Vargas Llosa, ¿cómo va a ser para acabar con la hiperinflación? Y Vargas Llosa dijo, señores, vamos a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y así conseguiremos apoyo crediticio de organismos internacionales para salir de esta crisis. Fujimori dijo, nosotros también tenemos medidas, pero siempre estamos preocupados por los sectores populares. También buscaremos ayuda crediticia extranjera. Bueno, bueno. ¿Cómo va a ser para acabar con el terrorismo, con la subversión? Vargas Llosa dijo, el presidente debe ir adelante, el presidente debe liderar la lucha contra el terrorismo. Fujimori dijo, tenemos que hacer un servicio de inteligencia, tenemos que capturar a los cabecillas para desarticular toda esa organización. Uy, uy, uy. Le preguntan, ¿y ahora cómo va a ser para la agricultura en el Perú? ¿Cuántos campesinos no tienen plata para sembrar? Sus tierras se pierden. ¿Mm? Vargas Llosa dijo, vamos a apoyarlos con maquinarias, con créditos, préstamos, asesoramiento, para que salgan adelante los campesinos. Fujimori dijo, un momentito, por favor. Fujimori tenía una bota, sacó una bota con barro, una bota con barro, y mostró la bota y todos, ¿qué? Y Fujimori dijo, esta es la bota que uso todos los días como profesor en la Universidad Agraria. Yo formo ingenieros agrónomos. Nosotros conocemos del campo. A diario caminamos en el campo. Así que al campesino, más que darle plata, más que darle maquinarias, hay que enseñarle en el campo cómo trabajar. Y así va a poder maximizar su siembra, su cosecha. Uy, uy, uy. Bueno, cuando acabó el debate, como tú ves ahí, se dieron la mano, se saludaron, pero el resultado, ¿cuál fue? Fujimori derrotó a Vargas Llosa, ¿verdad? Y señores, empezó el primer gobierno de Alberto Fujimori. Nadie se lo esperaba, Franco, que nadie se lo esperaba. Es más, la gente no votó por Vargas Llosa para evitar el shock que muchos llamaron Fujishock. Objetivo, reducir la hiperinflación. No, fin de los subsidios. Se acaban los subsidios, señores. Es decir, si usted, oiga, si usted compraba un producto a un precio, era porque el Estado lo había subsidiado. El Estado cubrió un porcentaje del precio real. Si le quitabas ese subsidio, el precio iba a aumentar.
porque el Estado vendía productos por debajo de su precio real porque estaban subsidiados. ¿Te das cuenta? Fin del control de precios también. No, ahora ya se liberaliza la economía. Ley de oferta y demanda, señor. Usted puede comprar el producto que quiera y usted puede vender al precio que quiera. No hay control de precios, señor. Si ese señor vende a 5, cómprele, pues. El otro vende 4.80, cómprale el que te vende 4.80. El otro dice 2 por 1, 3 por 2, ya tú compras donde más te conviene. Entonces, ¿hay qué cosa estaba hablando? Ley de oferta y demanda. Se acabó el control de precios. Tipo de cambio fijo. No, el dólar es liberalizado. Fujimori estaba aplicando medidas contrarias a la política económica heterodoxa de Alan. Alan en su política económica heterodoxa había aplicado subsidios, control de precios y esto. Fujimori lo elimina. Ahí te detalle. No, la noticia. La gasolina sube a 675.000 intis. El azúcar a 300.000 intis. El pan a 25.000 intis. ¿Quién hizo el anuncio? Hurtado Miller. Hurtado Miller. Tigres. Mira lo que dice este señor. No. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis. Costará a partir de mañana 25.000 intis. ¿Qué? En esa época el pan costaba 9.000 intis. Cada pan. Un pan costaba 9.000 intis. Y dijo, a partir de mañana subirá a 25.000. ¡Qué abusivo! Y todavía termina su discurso diciendo, que Dios nos ayude. Se pasó. Ah, ¿no me crees? Acá están los precios en exclusiva para usted. Solo para usted. Dice así. La gasolina de 84 octanos, 675.000 intis. Gasolina de 95 octanos, 1.120.000 intis. ¿Qué? ¡Querosene! Oye, ¿tú sabías que antes usaban querosene en la familia? Pregúntale a tu abuelita o a tu papá. Papá, en tu época, cuando era jovencito, niño, ¿usaban querosene? Te va a decir, claro. Nosotros teníamos unas cocinas que en mi época se llamaban los primos o primos. Esa cocina tú le echabas querosene. Pe. Querosene vendían en las bodegas. Tú ibas con tu galonera y tú dices, señora, deme 4 litros de querosene. Te vendían. Sacaba su embudo y te echaba ahí 4 litros, listo. ¿Cuánto vale cada litro? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Querosene el galón, 574.560 intis. Gas licuado, 24 libras, 1.500.000. De 100 libras, 6.250.000. Profe, ¿qué está hablando? Mira el precio, ahí está. Arroz corriente, 270.000 intis. Azúcar blanca refinada, 300.000 intis. Azúcar rubia, 270.000 intis. Profe, no lea más, profe, da miedo. ¿Pero qué dice? El pan costaba 9.000, ¿no? Oye, si el pan costaba 9.000, ¿cómo lo van a subir a 25.000? Por eso que esas medidas fueron francamente unas medidas que dejaron impactados. Antes la gente tomaba leche Encip, leche en polvo, señor, ahí está. Mira, leche evaporada, ahí está. 330.000 inti. Leche Ensi, 230.000 inti. ¿Qué es eso, profe? Lo que trató Fujimori era con estas medidas reducir la hiperinflación. ¿Ah? Pero ahora se va a producir la reinserción en la comunidad financiera internacional. ¿Cómo es eso, profe? ¿Te acuerdas que en la época de Alan dijo que solo iba a pagar 10%? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué nos hicieron los bancos? Ah, ya, tú solo quieres pagar 10%. Muy bien. ¿Cuál fue el castigo? Dijeron, como tú solo quieres pagar 10%, ahora nadie te presta. Perú fue declarado país inelegible. Los bancos del mundo nos negaron préstamos. Pero ahora Fujimori habló con la comunidad internacional. Fujimori habló con el FMI y le dijo, señores, por favor, ayúdenos. ¿Qué tengo que hacer?
paga tu deuda, pues ¿cómo que qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es pagar tu deuda. Si tú pagas tu deuda, nosotros podemos prestarte. ¿Ya? ¿Está bien? Por lo tanto, señores, Perú va a ser insertado. Pero ¿de dónde podía sacar plata Perú para poder pagar? Ahí está la gran pregunta. Yo me comprometo a pagar, pero si no tengo plata, ¿cómo puedo pagar? O sea, yo tengo voluntad, pero no tengo plata. Entonces, ¿qué tenía que hacer Perú? Fujimori lo hizo, empezó a privatizar empresas públicas, empezó a vender empresas públicas. ¿Tú te acuerdas que en la época de Velasco había creado bastante empresas? Pesca Perú, Electro Perú, Enafer Perú, todo lo que tenía con Perú. Y entonces, ¿qué hizo Fujimori? Empezó a venderlo. Y la venta más famosa fue la venta de la compañía peruana de teléfonos, ¿ya? La compañía peruana de teléfonos lo venden a Telefónica de España, que hoy día es Movistar. Hoy día se llama Movistar. Eso lo vendió Fujimori. Pero ¿qué era lo malo o la parte negativa de esas ventas? La parte negativa es que los nuevos dueños no querían tantos trabajadores. Eran empresas que tenían bastantes trabajadores. De lo que era estatal se volvía privado. ¿El nuevo dueño qué hizo? Tengo mucha gente, decía, voy a reducir personal. Y a veces se quedaba con el 20% o el 30%, el resto, chao. ¿Te das cuenta? Por eso mucha gente va a quedar muy dolida con Fujimori, porque en el gobierno de Fujimori se empezó a privatizar las empresas y eso significó para muchos perder su empleo. ¿Te das cuenta? Muchos van a perder su empleo. Puedo repetirte, los nuevos dueños no querían tantos trabajadores. Y además, para que te quedes, decían, mira, estas son las condiciones. Tú ganabas demasiado. Has estado ganando 3x. Yo no te puedo pagar 3x, ganas mucho. Así que si quieres te quedas, pero con 2x. Ya, señor, me quedo. Ah, ya, pues ves. Pero algunos decían, pero ¿por qué me va a bajar el sueldo? Entonces, ahí está el detalle, ¿ves? Algunos, para despedirte, preguntaban, decían, ¿tiene usted título? A ver, por ejemplo, usted es gerente de la empresa, ¿no? ¿Qué estudia usted? A ver, ¿es administrador? ¿Es contador? A ver su título. Ah, no, yo no acabé la carrera, me quedé en el octavo ciclo. ¿No tiene título usted? Por lo tanto, como ustedes pueden saber, mucha gente se va a quedar sin empleo y luego le van a pedir al gobierno de Fujimori y a los siguientes gobiernos que lo restituyan, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, si las empresas se volvieron privadas, los nuevos dueños ya no querían tantos trabajadores y mucha gente va a perder su empleo en la que tenían buenos sueldos. Pero con esa crisis, profe, la plata no alcanzaba. Es cierto, pues, es verdad. Pero lo terrible es que hace sin empleo. Por otro lado, Fujimori ordenó la reforma tributaria de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y SUNAT con D. ¿Sí o no? La de aduanas, pues, de aduanas. La otra es tributaria y la otra es de aduanas. ¿De acuerdo? Otra medida. La verdad es que Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. No tener mayoría en el Congreso o tener una fuerte oposición en el Congreso a Fujimori le causaba pues mucha incomodidad. Según Fujimori no iba a poder hacer o llevar a cabo sus proyectos, que él quería cambiar el Perú. Pero ese Congreso, decía Fujimori, es un Congreso que no trabaja, ineficiente, gana mucho. Fujimori trató de justificar su accionar. O sea, él trató de justificar lo que estaba haciendo. Así que un 5 de abril de 92, Fujimori anunció disolver
disolver temporalmente el Congreso. Eso anunció Fujimori. Como él cierra el Congreso o lo disuelve, a eso se le conoce como el autogolpe del 5 de abril de 1992. ¿Ya? Por otra parte, se va a convocar a elecciones para el CCD, que significa Congreso Constituyente Democrático, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático. ¿Cuál es el objetivo de este Congreso Constituyente Democrático? Una nueva constitución. ¿Sí o no? Es así que también se renovó el sistema judicial, pero ¿qué se buscó? Que haya jueces aliados al régimen de Fujimori, ¿no? O sea, Fujimori quería un nuevo Congreso porque obviamente quería tener mayoría y además quería hacer una nueva constitución para poder reelegirse. ¿Te das cuenta? Porque la constitución de 1979 no permitía la reelección. Además, el nuevo Congreso ya no tendría dos cámaras, sino una sola cámara. Antes existía Cámara de Diputados y Senadores. En la actualidad tú ves que es una sola cámara, ¿sí o no? Todos son congresistas y punto. Como antes había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se entendía que en la Cámara de Senadores estaban personas con más experiencia o mayor preparación. ¿Sí? Sin embargo, algo que a Fujimori no le agradaba era el hecho de que era muy criticado también por los diferentes programas televisivos. Había programas que daban los domingos, programas políticos o de corte política, en la cual los periodistas hacían investigaciones y críticas. De repente, eso empezó a cambiar, porque se veía que algunos periodistas eran muy cercanos al régimen. Y entonces, qué empezó a decirse? Que ya seguramente por ahí algunos medios de comunicación estaban acomodando a favor de Fujimori o hasta tal vez estaban siendo manipulados. La Constitución del año 93 permitía la reelección inmediata y creaba la Defensoría del Pueblo. Es la última constitución que hemos tenido, ¿verdad? La del 93. Es la última constitución. Pero ahora era necesario hacer cambios en la estrategia contrasubversiva. Para eso se van a crear comités de autodefensa, ¿ya? Los llamados comités de autodefensa. Y se van a establecer los jueces sin rostro para juzgar a aquellos que tenían denuncias por terrorismo o narcotráfico, se ponen jueces sin rostro. ¿Qué significa? Que cuando el acusado escuchaba su sentencia, el juez estaba cubierto su rostro y le ponían una especie de micrófono que alteraba la voz. ¿Por qué? Porque se decía que muchos jueces eran amenazados, extorsionados, ya sean por los terroristas o por los narcotraficantes. Entonces, muchas veces algunos jueces, por temor a que le hagan daño a ellos o a sus familias, muchas veces algunos jueces daban fallos. Uno se sorprendía, ¿cómo puede liberar a este fulano? Por eso Fujimori dijo, o el gobierno de Fujimori dijo, debe haber jueces sin rostro para que ellos no sepan exactamente qué juez lo ha sentenciado, ¿no? Pero se preparó la Operación Victoria. La Operación Victoria. Este año, 2022, se conmemoró 30 años de la captura del siglo. Benedito Jiménez y Marco Miyashiro
son los cerebros de la captura del siglo. La captura del siglo fue la captura de Abimael Guzmán. A ellos se le llamaba GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? ¿Quién es Benedicto Jiménez? Ahí vamos a verlo acá. Él es Benedicto Jiménez. Ya está bien mayor. Y él es Marco Miyashiro. Ellos dos fueron principalmente los cerebros de la captura de Abimael Guzmán. Para eso tuvieron que hacer una labor de seguimiento, ¿no? Se llama labor de inteligencia. Es así que el Perú entero quedó sorprendido cuando lo presentaron a Abimael Guzmán en traje a rayas. Abimael Guzmán es presentado ahí, como tú puedes ver, en una especie de jaula con su traje a rayas y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero también lo capturan a Víctor Polay Campos. Ahí puedes ver cuando miembros de la policía de la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo, lo presenta a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Y poco a poco, con labor de inteligencia, los agentes del Grupo Especial de Inteligencia empezaron a capturar a los cabecillas de estas agrupaciones. ¿Qué te parece? Eso sí ocurrió en el gobierno de Fujimori. Pero ¿por qué hacemos la aclaración? Porque más que decir que fue obra de Fujimori o de Montesinos, fue labor de la policía. La policía hizo este trabajo y pudo capturar a estas personas. Sin embargo, algo también preocupaba. Así como estaban capturando y encerrando a gente vinculada al terrorismo, también empezó a ocurrir algunos asesinatos. En las universidades estatales, como por ejemplo la Cantuta, que queda en Chosica, ¿no? En la Cantuta. Ahí en Chosica, estudiantes universitarios serán secuestrados. ¿Eh? Fueron secuestrados y asesinados. Ojo, ¿en qué consistió esto de la Cantuta? Bueno, eran jóvenes estudiantes universitarios que evidentemente pues no le gustaba seguramente al gobierno que ellos lideraban marchas, protestas, ¿no? Ellos lideraban marchas, protestas, y de hecho, pues, el gobierno se consideraba, o lo consideraba, pues, a estos muchachos incómodos para el gobierno. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Cierto día, unos agentes encapuchados entraron a la universidad, a la vivienda universitaria, y los secuestraron. Sí, van a ser secuestrados estos jóvenes. Los van a llevar, sin duda alguna, a descampados, donde van a ser ejecutados. Sí, van a ser ejecutados estos jóvenes y sobre todo sus familiares, ¿no? Clamaban justicia. Sí, su familia pedía que se haga justicia porque ellos decían, a mis familiares lo han desaparecido, ¿no? O sea, las personas pedían que se haga justicia respecto a ese asunto. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de lo que pasó? Eso ha sido materia de investigación hasta ahora. Obviamente, en el gobierno de Fujimori se comprometieron a investigar, dijeron que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, que eso no se iba a quedar así, ¿no? Pero la verdad es que
Más de uno se sorprendía con lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Decían todos. ¿Por qué están desapareciendo personas? ¿O quiénes son los responsables de esto, no? ¿Quiénes son los culpables? Todo eso es materia de investigación. Pero ahora ves el periódico ahí, La República, dice, matan a 16 en Pollada. Eso se conoce como la matanza de Barrios Altos. Se dice que había una pollada, ahí estaba la gente pues en su fiesta, ¿no? Y otra vez ingresaron encapuchados, vestidos de tal manera que no puedan ser identificados, ¿no? ¿Ya? Entraron ahí y empezaron a disparar contra estas personas y los mataron. Entonces todo el Perú se hacía una pregunta. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién es responsable de lo que está pasando? ¿El gobierno dará explicaciones? Señor Fujimori, ¿quiénes son los que están haciendo esto? Ahí está el asunto. ¿Te das cuenta? No era tan sencillo, profe. Francamente, bien complicado de contestar eso. Pero para eso estaban las autoridades para que investiguen, ¿no? ¿Te das cuenta? En la actualidad hay personas que están presas por estos temas, pero de todo eso se encarga la justicia. De eso se encarga, pues, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Que son los que investigan estos asuntos. Por otro lado, Perú tuvo un conflicto con Ecuador. Se conoce como la Guerra del Cenepa o Tiwinza, el año 95. Justo coincidía con el año en el que iba a haber elecciones, ¿ya? Iba a haber elecciones. Ah, claro, obviamente Fujimori quería su reelección, pero justo ocurre esta guerra. Todo el Perú estaba preocupado, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente en toda guerra siempre se sacrifican vidas, ¿no? Y mucha gente tenía hijos muy jóvenes que habían sido convocados, ¿te das cuenta? Sobre todo la gente del norte, pues la gente del norte, allá sus hijos jóvenes se los llevaban para servir al ejército, ¿no? Y para afrontar esta guerra. Eso es real, eso realmente pasó. La guerra se va a detener con la denominada paz de Itamaraty, donde representantes de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Perú tuvo una guerra con Ecuador el año 41? Esa guerra terminó con el Protocolo de Río de Janeiro y hubo países garantes, ¿no? ¿Quiénes fueron los países garantes? A ver, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, ¿sí o no? Ya, ahora esos países garantes son invitados para que ayuden a resolver este asunto. Los países garantes jugaron un papel clave para que tanto Perú como Ecuador decidan sentarse a conversar, a negociar la paz. A eso se llama la paz de Itamaraty, donde va a haber un alto al fuego. ¿Ya? Un alto al fuego. Se va a detener esta pelea, pero con el objetivo de iniciar negociaciones de paz. Lo que también se vio, al menos en términos diplomáticos, como un logro de Fujimori o el gobierno de poder detener la guerra. ¿Pero por qué? Porque justo se venían las elecciones del 95, ¿ya? Las elecciones del 95. En esas elecciones
se decía, Fujimori iba a competir con Javier Pérez de Cuéllar. No, ya Vargas Llosa no quiso postular más. Muchos dicen que Vargas Llosa pudo haber postulado de nuevo, ¿no? Claro, pero él ya no quería. Ya no aceptó ser candidato ni nada. Vargas Llosa le anunció al Perú que se retiraba para siempre de la política. ¿Ya? Sí, Vargas Llosa fue claro en eso. Se retiraba para siempre de la política. Entonces, si Vargas Llosa ya no quería postular de nuevo, se buscó un candidato de mucho prestigio. Tal vez no te haya sido conocido para ti, pero el señor Javier Pérez de Cuellar fue secretario general de la ONU, 2 veces todavía. Él fue secretario general de las Naciones Unidas, 2 veces. Él estuvo en las negociaciones para parar la guerra de las Malvinas. Cuando se buscó poner fin o frenar esa guerra, Javier Pérez de Cuellar participó en las negociaciones, ¿ya? Y se supone que la guerra de las Malvinas se va a detener también por mediación de la ONU. Aunque en honor a la verdad, Inglaterra le ganó a Argentina esa guerra, ¿no? Esa guerra fue ganada por los ingleses. La candidatura de Javier Pérez de Cuellar también tuvo aceptación en el Perú, pero la verdad, Fujimori iba a ser reelegido porque mucha gente estaba agradecida a varias cosas. ¿Cómo qué, profe? Mucha gente decía, gracias a Fujimori, decía la gente, se redujo la hiperinflación. Ya no tenemos la hiperinflación de antes ya. Esa hiperinflación se ha reducido. Entonces la gente empezó a valorar el hecho de que ya la hiperinflación estaba cediendo, se va a reducir. Otros decían, han sido capturados los principales líderes o cabecillas de las agrupaciones terroristas. Pero ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué había con respecto al caso La Cantuta, al caso Barrios Altos? Esos eran temas que quedaban pendientes. Un total esclarecimiento. Pero bueno, la gente al final tomó su decisión. Elección del 95 compite Fujimori con Javier Pérez de Cuellar. ¿Cuál es el resultado? Resultado, ganó Alberto Fujimori. Javier Pérez de Cuellar tuvo que aceptar su derrota, reconocerlo públicamente, pero Javier Pérez de Cuellar dijo, ustedes han querido premiar, ¿no? Han querido premiar al señor Fujimori por algunos logros de su gobierno, pero se olvidan que hay denuncias por violación de derechos humanos. Así que Javier Pérez de Cuellar simplemente agradeció a los peruanos que votaron por él, pero aceptó su derrota. ¿Ya? Veamos. Fujimori comienza el segundo gobierno y lo más resaltante de ese segundo gobierno es la crisis de los rehenes. Así se llama. La crisis de los rehenes. El MRTA va a tomar la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Eso llegará a su fin con el operativo Chavín de Guantánamo, ¿no? El rescate de los rehenes. Además, se va a firmar un documento histórico, el Acta de Brasilia. Un 26 de octubre del año 98, Perú y Ecuador firman ya lo que se espera siempre, la paz definitiva, ¿no? Perú y Ecuador firmaron la paz definitiva.
Desde ese año, Perú y Ecuador ya no han tenido guerra. En serio. Desde el año 28, Perú ya no ha tenido guerra con Ecuador. Para el año 2000, Fujimori pensaba seriamente una reelección. Y ahí surge la polémica, pues. ¿Puede postular otra vez? ¿O podía postular otra vez? Pero si la Constitución solo permite una reelección. Pero ¿sabes cómo aplicaron su ley? Dijeron que su primer gobierno se debía contar a partir de la Constitución del 93. Él fue elegido con la Constitución del 79. No, decían, su mandato se debe contar a partir del 93. Entonces, ¿cuál fue su primer mandato a partir del 93? 95-2000. Entonces, si su primer mandato fue 95-2000, puede postular para el periodo 2000-2005. ¿Qué cosa? Pero si él ya había gobernado una vez. Él gobernó del 90 al 95. Pero empezaron a decir no, pero él fue elegido con la anterior constitución. Sí, pero la anterior constitución no permitía la reelección. La que permitía la reelección era la del 93 y por eso él pudo reelegirse, si no, no se hubiese reelegido. Pero ellos salieron, no, dijeron, ley de interpretación auténtica, que se debe contar a partir del 93 su primer mandato. Por lo tanto, su primer mandato fue 95-2000. ¿Puedes creerlo? Y ahí está, ves la fotografía, ¿no? Fujimori exhibiendo la publicidad de su nuevo partido que se llamaba Perú 2000. Sin embargo, Fujimori juramentó, Toledo lo intentó. Alejandro Toledo, que fue el candidato afectado, Alejandro Toledo salió a las calles con su marcha Los Cuatro Suyos. Había convocado de diferentes puntos del Perú para que vengan, para impedir que Fujimori juramente. Pero igual Fujimori juramentó. Hasta que salió un video donde se ve al asesor presidencial Vladimiro Montesinos con un congresista. Se ve cómo le están entregando dinero al congresista y quien se le entrega es el asesor presidencial. Eso fue visto e interpretado como acto de ¿qué? Como acto de corrupción, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, señores, ese video, Curi Montesinos, va a significar el fin del gobierno de Fujimori. Porque ahora Fujimori convocó elecciones y dijo que él no se iba a presentar. Fujimori anunció que convocaría elecciones, pero él no se iba a presentar. ¿Qué crees? Fujimori decide ir a una cita de cumbre asiática, una cumbre asiática en Brunei. Él va a esa cumbre asiática, Brunei, pero luego aprovecha a irse a Japón y desde Japón manda su renuncia, ¿no? Renuncia desde Japón. Pero el Congreso no le acepta su renuncia. El Congreso le dice, señor, usted está destituido por incapacidad moral. Aclaración. Aunque él presentó su renuncia, el Congreso no se lo aceptó. El Congreso lo denuncia, o diré, lo destituye por incapacidad moral. Y pasamos al gobierno de transición de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua va a restituir la institucionalidad democrática. Él lo llamó a Pérez de Cuellar para que sea su primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, y Javier Pérez de Cuellar aceptó colaborar con él. Por otra parte, en el gobierno de Valentín Paniagua se va a firmar el contrato de explotación del gas de Camisea. ¿Sí? Pero en el gobierno de Paniagua se va a crear la Comisión de la Verdad. Sí. Se buscaba esclarecer lo ocurrido entre el 80 y el 2000.
sobre los casos de violación de derechos humanos. El presidente de esta Comisión de la Verdad que se crea en el gobierno, atención, la Comisión de la Verdad se crea en el gobierno de Paniagua para que se busque investigar todos los casos de violación de derechos humanos del 80 al 2000. ¿Ya? Quien va a presidir esta reunión es Salomón Lerner. Pero para el 2001, elecciones. Alejandro Toledo, por Perú Posible. Alan García vuelve a Perú. Y Lourdes Flores. Mira, cuando empezó todo el proceso de elecciones, Toledo era el archifavorito. Uf, Toledo era pero el favorito para ganar de lejos, ¿ah? Y la segunda siempre era Lourdes Flores, la señora del Partido Popular Cristiano. Algunos decían que da la oportunidad a una mujer que gobierne, ¿no? Y es tiempo que una mujer gobierne el Perú, ¿no? Pero Alan García, casi todo el gobierno de Fujimori estuvo fuera del Perú. Ahora que Fujimori ya no estaba, Alan regresó al Perú y se presentó como candidato. Algunos decían, se pasó Alan, después del gobierno que había tenido, otra vez quería ser presidente, otra vez quería ser presidente. No, pues, pero Alan volvió. Ya le dijo, señores, acá estoy. Así que Alan García se presenta nuevamente a la presidencia. ¿Qué cree? Piensa, ¿qué crees? Alan García, para sorpresa de todos, quedó en segundo lugar. ¿Qué? Sí. A pesar que muchos decían, yo no votaría nunca por él, que la economía, que la hiperinflación. A pesar que muchos decían que no iban a votar por él, Alan quedó segundo. Y fue segunda vuelta con Toledo. Franco. Acá está la foto, ¿no me crees? Me está la foto. Debate presidencial. Alan García contra Toledo, un debate. Ahí está, ¿sí o no? Pero claro, nosotros sabemos que al final quien ganó las elecciones fue Toledo, pues, ¿no? Toledo gana las elecciones. Toledo va a gobernar por el partido Perú Posible. Implantó el plan Huascarán. El internet para colegios estatales. Incluso algunos colegios estatales les regalaba así, como tú ves en la foto, tipo así mini lactos, ¿no? Con software educativos para los niños. Y a muchos colegios estatales les buscaba equipar sus salas de cómputo. Pero en serio, en serio. Un señor llamado Carlos Bruce fue ministro de Vivienda y él crea el programa Mi Vivienda para brindar ayuda a algunas parejas jóvenes que tengan un departamento, una casa, a familias que nunca han podido techar, el programa Techo Propio. El Estado le daba un crédito para que pueda techar, o también algunas obras en los barrios, como el programa Trabajar Urbano. Toledo invita por primera vez a un presidente de Estados Unidos al Perú. El primer presidente de Estados Unidos que vino al Perú fue el señor George Bush. Ahí está la foto. George Bush vino al Perú. Pero todo el mundo esperaba el informe final de la Comisión de la Verdad. Todo el mundo esperaba ese informe. Cuidado, que cuando decimos informe final de la Comisión de la Verdad, eso fue con Toledo. O sea, Paniagua, escucha, no te confundas, Paniagua crea la Comisión de la Verdad. Pero el informe se entregó en el gobierno de Toledo. Ahí se informó que habían sido 69.280 víctimas. 69.280 víctimas habían fallecido del año 80 al 2000, siendo Ayacucho la zona más afectada. Ayacucho, la zona más afectada. Todo el Perú quería saber a plenitud quiénes han sido culpables de tantas muertes. Y aunque figuraba las acciones del terrorismo, también se mencionó que hubo malos elementos que serían investigados por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Por eso que al entregarse el informe, también se estaba dando parte pues, a las autoridades judiciales para que los investiguen, ¿no? A todo aquel que tuvo alguna responsabilidad en estas muertes. Pero Toledo también empezó a firmar TLC. Firmó TLC con Estados Unidos, por ejemplo. Pero una de las obras que Toledo más se jactaba era de una famosa carretera que se estaba construyendo, que iba a unir dos países, la carretera interoceánica. Habría de unir Perú y Brasil. ¿No? Ahí está, ves ahí la foto, ¿no? La carretera interoceánica. Todo el mundo decía, gracias a esa carretera, ahora los peruanos van a poder viajar a Brasil como si nada, ¿no? Pero ha pasado tanto tiempo y ya salió reportajes de cómo está esa carretera, ¿no? Que está terminada, pero no es lo que se esperó, ¿no? Lo que se esperaba era que haya un comercio fluido, tránsito fluido, pero bueno, lo que sí hemos escuchado o sabemos es que en la actualidad el señor Toledo está siendo investigado, ¿o no? Hay muchos casos que tienen que esclarecerse, pero una vez más, todo eso es campo ya del Poder Judicial. Es la autoridad la que tiene que ver esos asuntos. ¿Te das cuenta? Por eso que nosotros simplemente decimos o exponemos los hechos y son las autoridades las que harán las respectivas investigaciones, denuncias que correspondan. Ahora vamos a dar nuestro examen diario, ¿sí? A ver, vamos a terminar, hemos terminado la teoría y pasamos a nuestro examen diario. A partir de este momento, mis queridos estudiantes, los invito a dar su examen diario. Por favor, pueden buscarlo. Sí, el examen está activo, ya pueden darlo. Vamos, vamos. Los invitamos a dar su examen diario, por favor. ¿Sí? Busquen su examen, ya pueden darlo.
Ya van 5 minutos, todavía tienen 5 minutos los jóvenes que no han dado su examen. Los invitamos, muchachos, a poder dar su examen, aquellos que faltan. Muy bien, jóvenes. Saludar y agradecer por su buena participación en su examen diario.
Siempre felicitarlos por ello. Y ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Vamos al momento de practicar. A ver, momento de practicar. ¿Ya? Ahí está. Comenzamos con la pregunta uno. A ver, la pregunta uno, ¿ya? En 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones porque capitalizó la crisis socioeconómica y, a ver, ¿qué responderías? Muy bien. La clave es la A, la crisis de los partidos tradicionales. Porque precisamente, pues, por ejemplo, el APRA, desprestigiado por el gobierno de Alan. La izquierda, la gente decepcionada porque de alguna forma las ideas socialistas no eran bien vistas por todo lo que estaba pasando también con grupos que decían ser socialistas y muchas veces estaban cometiendo actos que no estaban bien, ¿no? En la época del terrorismo, pues, te das cuenta. Entonces, muchos partidos tradicionales estaban desprestigiados y eso fue aprovechado por Fujimori, ¿no? Claro. Dos, según la lectura, ¿qué dice la lectura? Pues el enigma que se puso en el periodo de elección de Alberto Fujimori se fue disipando de pocos. Primero, en terreno económico, se encargó de probar que el shock era duro, pero soportable, necesario y efectivo para reducir la inflación y déficit fiscal y ordenar la economía. Los precios se sinceraron, es decir, se alinearon con los de la economía internacional, lo que equivale a decir que se elevaron drásticamente, acabando con el régimen de control de precios y la aplicación de subsidios. Carlos Contreras, Marco Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Del texto anterior podemos afirmar, ¿qué dices? Según la lectura, para ordenar la economía, se eliminó el control de precios y los subsidios, ¿sí o no? Claro, pues, se elimina el control de precios y los subsidios, la B. Vamos a la 3. ¿Cuál sería la 3? A ver, la 3, la 3. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Muy bien, entonces, ¿se eliminan los subsidios? Sí. ¿Se firmó la paita Manatí? También. La Comisión de la Verdad no, porque eso es compañía agua. ¿Se crea el Comité de Autodefensa? Sí. ¿Verdadero, verdadero, falso, verdadero? La C. ¿Sí o no? ¿Verdadero, verdadero, falso, verdadero? La C. 4. Indique la proposición que corresponde al segundo gobierno de Fujimori. Indique la proposición que corresponde al segundo gobierno de Fujimori. Letra A, B, C. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver.
Claro, se firma el Acta de Brasilia, la paz con Ecuador, pues. ¿Está bien? Se firmó el Acta de Brasilia en 1998, la paz definitiva con Ecuador. La respuesta es la E. Vamos a las 5. Vamos a las 5, a ver, las 5. ¿Ya está las 5? A ver las 5, ordenamos, ¿ah? A ver, ¿cuál sería primero? El show. ¿Está bien? Claro, pues porque ese es el 90. ¿Qué más? Autogolpe 92. 4-1. ¿Qué sigue? Constitución 93, ¿sí o no? 4-1-5. Ya, ¿qué más sigue? Guerra de Cenepa. Entonces sería 4-1-5-3 y el último es 2, ¿sí o no? Alta Brasilia. La B. ¿Está bien? La B de bueno, ¿sí o no? Correcto, pues la B de bueno. Vamos a las 6. Vamos a las 6. En las 5 era la B, ¿ah? La 6. Claro, de acuerdo a la pregunta 6, ¿qué es lo que se va a evidenciar al final de su gobierno? Se empiezan a publicar videos, pues se le conocía como los black videos. Ahí, por ejemplo, en un video se vio al asesor con un congresista, ¿no? En actos de corrupción. Entonces, la respuesta la C. 7. A ver la 7. 7. Vamos, vamos. ¿Mm? La firma de contrato de explotación de camiseta, ¿sí o no? La A. La A. A la 8, a ver, inténtalo la 8.
Muy bien, la pregunta es la siguiente, a ver. 8. ¿Se formó un juez anticorrupción? Sí. El equipazo es en la época de Toledo. El informe final es en la época de Toledo. ¿Y se restableció la institución democrática? Sí. Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? Claro, mira, verdadero, falso, falso, verdadero. La E. La 9. El inicio de la construcción de la carretera interoceánica corresponde a qué gobierno? Alejandro Toledo. ¿Ya? Alejandro Toledo. 10. Sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, indica aspecto importante. A ver, ¿el informe se entregó al gobierno de Alejandro Toledo? Sí, la 1 es verdad. 2, ¿se estima 80.000? No, 69.000, ¿no? La 2 es falso. ¿La zona más afectada fue Ayacucho? Sí, entonces 1-3. 1-3. Ya. ¿Analizó el gobierno del 80 de los 1000? Sí, correcto, la 4 también. ¿Javier Pérez de Puega fue el presidente? No, fue Salomón Lerner. Sería 1-3-4, la B. 1-3-4, la B de bueno. ¿Ya? ¿Está bien? Dejamos de compartir y ahora sí, ya estamos con ustedes otra vez. Y bueno, sería interesante que me haga preguntas si es posible de todo el curso para repasar algunos puntos. ¿Está bien o no? Ahora sí sería bueno que hagas preguntas de todo el curso, ¿ah? No te limites al tema de hoy. Mira, tienes para escoger todo el curso. Y así aprovechemos estos minutos para repasar. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, vamos, vamos. A ver quién pregunta. Pregunta de todo el curso, ¿ah? Vamos, vamos, pregunta, pregunta. Escríbeme tus preguntas. Si gustas, activa tu micrófono, no sé. Vamos, vamos. Si gustas, escríbeme. Acá estoy. Vamos, vamos. Si no, yo también voy a hacer preguntas, ¿ah? Pero me gustaría que tú preguntes. Puedes preguntar en todo el curso. Ya ahorita ya estaríamos en esa posición de cualquier pregunta del curso, pregunta, pregunta. Vamos, vamos a ver. ¿Quién se anima? Algo de los incas, virreinato, república, invasión, culturas pre-incas, primeros pobladores. A preguntar, vamos, vamos. ¿Qué dicen los muchachos? Ah, bueno, Christopher, esa es una pregunta que tendrían que contestar los militares. ¿No te parece? Claro, claro, claro. Pero ya el Perú había salido pues de 12 años de gobiernos militares, Christopher. Perú ya había salido de 12 años de gobiernos militares, ¿no? Y desde Velasco y Morales Bermúdez no había una acción directa del ejército en sí, porque lo que pasó con Fujimori, por ejemplo, fue lo que se llama un autogolpe, en la que Fujimori seguía siendo el presidente, pero se apoyó en las Fuerzas Armadas, ¿no? Como el caso distinto, tanto Velasco como Morales Bermúdez, ellos eran militares, ¿no? Es muy probable que los gobiernos o que los militares en la época de Alan García seguramente no tomaron esas acciones porque tanto el gobierno de Belaúnde como Alan fueron elegidos bajo un sistema democrático, ¿no? Ahí está el detalle. Bueno, muchas gracias, Christopher. Pueden preguntar, muchachos, de todo el curso, ¿ah? Tienen para preguntar todo el curso. Vamos, vamos a ver, ¿se animan a preguntar o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver, a ver. Ya yo les pregunto, ¿ya está bien o no? Ya yo les voy a preguntar. A ver, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué cultura hizo galerías filtrantes y acueductos subterráneos? Uy, uy, a ver, ¿qué cultura hizo galerías filtrantes y acueductos subterráneos? Estamos repasando. A ver, ¿quién se acuerda? Por supuesto, la cultura nazca. La cultura nazca. Muy bien. ¿Quién fue líder? Atención, ¿ah? ¿Quién fue líder de la rebelión de los grandes encomenderos?
Estamos repasando el curso, estamos repasando el curso. ¿Quién fue el líder? Ahí contestó tanto Kevin como Ivonne, ¿no? Kevin, Ivonne y también Christopher. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, esta otra pregunta. ¿Quién fue el líder de la rebelión de los grandes encomenderos? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién se atreve? La respuesta fue, ajá, Gonzalo Pizarro. Precisamente cuando el rey de España, Carlos I, había aprobado las nuevas leyes que estaban anunciando que las encomiendas iban a desaparecer. Ahí es cuando se subleva Gonzalo Pizarro. Muy bien, Kevin. Muy bien, Ivonne. Ahora surge otra pregunta. A ver, otra pregunta. Repasando el curso. ¿Quién es el primer presidente constitucional del Perú? ¿Quién fue el primer presidente constitucional del Perú? ¿Quién fue el primer presidente constitucional del Perú? A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue el primer presidente constitucional del Perú? Ahí tengo una respuesta. ¿Y alguien más se anima? Claro. Christopher, Kevin, Ivonne, José Lamar. Claro, José Lamar, porque Lamar es elegido. Rivabueno no, no. Rivabueno es el primer presidente del Perú, pero no es constitucional, ¿sí o no? Porque Rivabueno llegó por golpe de Estado, Rivabueno llegó por motín de Balconcillo, pero Lamar sí fue elegido. Así que tu respuesta es correcta. Y ahora pasamos a otra pregunta. A ver, los incas. Este inca logró grandes conquistas, derrotó a los chachapoyas y a los chimú, y se dice que viajó a la Polinesia. ¿De quién hablo? El inca que realizó grandes conquistas, chachapoyas, chimú, y se dice que viajó a la Polinesia. ¿Qué inca? A ver, dígame, dígame. ¿Saben qué inca fue? Tupa Yupanqui. Ajá, Tupa Yupanqui. Está bien, sí, casi juntos hemos respondido Christopher e Ivonne, ¿ah? Tupa Yupanqui, Tupa Yupanqui. Y la ultimita, no, esta es la última, es la última. ¿Cómo se llamó la última batalla de la Guerra del Pacífico? Ya está, ya. La última batalla de la Guerra del Pacífico. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamó la última batalla de la Guerra del Pacífico? La última batalla de la Guerra del Pacífico se llamó... ¡Ajá! La Bategua Machuco, felicitaciones, Ivonne, felicitaciones. Y siempre agradecido a los muchachos por su buena participación, ¿eh? Muy agradecido por su buena participación.